Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo aquí desde la Feria del Libro en Arteaga 2014. Mi nombre es Navici Ruiz y en esta tarde estoy con el doctor José Domingo Ortiz. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo lo recibe la feria? Muy bien y muy contentos. Bueno, esta pródiga lluvia que recientemente nos recibió y bueno, estamos muy contentos de estar aquí en la Feria del Libro. Muchas gracias. También está con nosotros el doctor Rogelio Reyes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Y nuevamente la pregunta, ¿cómo lo recibe la Feria del Libro? ¿Cómo lo recibe Saltillo? ¿Ya conocían? Pues siempre... Son coahuilenses, ¿verdad? Yo soy de Monterrey, pero nací en Zacatecas. ¿Usted sí es coahuilense? Sí. Tenía por aquí un dato. Así es, sí, claro que sí. Bueno, de hecho yo nací en San Miguel de Allende, Guanajuato, y un poco el peregrinar de Monterrey me vine aquí, y ya me quedé aquí, estoy arraigado, con familia, con hijos, sueños y proyectos. Qué bueno, es que esta es una tierra muy cálida que atrae a todos, ¿no? Entonces, en esta tarde pues vamos a platicar de dos libros. Por aquí tengo el que es Revelación del Significado de José Domingo Ortiz Montes. Y pues me gustaría que me platicara un poquito de qué trata el libro, qué va a encontrar el lector cuando quiera encontrar esta revelación del significado. Bueno, La Revelación del Significado es un libro que escribí hace aproximadamente casi 5 años. Es un proceso lento, largo, hasta cierto punto agónico y que va pasando por distintas etapas. Se inició porque una amiga de mi esposa le fue a decir a mi esposa que quería que escribiera algo para ayudar a su esposo que estaba entrando en etapas de depresión y bueno, de ahí quise hacer una respuesta, entonces escribí La lucha de todos los días se funda en el amor y luego ya de ahí otros 13 ensayos. Y luego me quedé preocupado y estuve pensando que había que encontrar respuestas a situaciones que vivimos todos los días y entonces hice este otro libro de las 1100 maneras de entender que el mundo no es cuadrado y luego ya el otro que es el de La Revelación del Significado que procura que el lector descubra o valore que la vida es algo que no es trivial en sí, sino que tenemos precisamente que lograr darle un sentido, darle un significado. Es decir, encontrar el verdadero valor de la vida. ¿Cómo puede la gente encontrar ese valor a través de las letras? Regularmente se espera que este valor se encuentre en las vivencias, en las experiencias que uno diariamente vive. Ahora también estamos hablando de que la cultura de la lectura pues no es muy buena todavía, ha habido y existe mucha difusión en cuanto al tema, pero yo creo que todavía nos falta un poquito. ¿Qué le podríamos decir al público para que realmente se quiera acercar a encontrar este significado? Bueno, de hecho, ciertamente no hay, digamos, todavía muy arraigada una, digamos, costumbre por la lectura, aunque pienso que cada día se lee más. Yo creo que fundamentalmente la gente tiene que aprender a distinguir que no es necesario tener, es decir, los jóvenes han perdido la aspiración que nosotros tuvimos, como decía el doctor Rogelio Reyes, como generación en lo que se refiere a que nosotros aspiramos, por ejemplo, a tener una forma de vida que nos permitió ser críticos o que nos permitió ser más participativos, pero porque todavía nos crecimos o nos desarrollamos queriendo ser médicos, queriendo ser maestros, queriendo ser licenciados, aspiramos en nuestra formación a ser universitarios y también aspiramos a cambiar la realidad, o sea, este sueño de la búsqueda de la transformación del mundo es algo que se reactivó mucho en los 70. Entonces, los jóvenes y la gente tiene que aprender a entender que tener no es haz de cuenta, no debemos aspirar a tener, debemos aspirar a ser, debemos aspirar a entender, debemos aspirar a comprender, debemos de aspirar a tener sentido de relación, sentido histórico, haz de cuenta, tener una participación crítica. Entonces la idea sí ciertamente es que veamos, por ejemplo, que la televisión, que los medios es una, digamos, una gran cantidad de información que es bastante despreciable y que se tiene que rechazar, o sea, tenemos que apagar la televisión y tenemos que abrir los libros. Es decir, tenemos que regresar, o sea, a lo que se ha perdido, o sea, y por ejemplo, integrar al proceso de desarrollo, al proceso de aprendizaje el internet, pero no para chatear, o sea, sino para consultar, para ver un documental, para leer un periódico, etcétera.
Definitivamente. ¿Cuál sería la forma en que José Domingo Ortiz ve la vida? Bueno, yo evidentemente que soy, como diría, a mis años, sigo siendo evidentemente un soñador. O sea, yo creo que podemos vivir en un mundo mejor. Tenemos que aprender a vivir de una manera diferente. Es decir, podemos ser básicamente gente que no pierda el gusto en ver un atardecer, que no pierda el gusto en tener, por ejemplo, la oportunidad de tomarse un café con un amigo, que no pierda el gusto de acariciar una mascota. De cuenta, tenemos que volver a ser. Me explico, o sea, como que tenemos que aprender o a volvernos a educar, o sea, tenemos que volver a la esencia de lo humano, tenemos que volver a ser humanos, ¿se da cuenta? Porque nos hemos hipertecnificado, o sea, la tecnología, es decir, la ciencia, la filosofía, la literatura, obviamente que son un proceso de asimilación, pero siempre y cuando tú lo integres a tu proceso cotidiano, no como una forma que te, digamos, separe de la realidad, sino como algo que te permita entender la realidad. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo podemos seguir? Pues es una edición que hizo el Consejo Editorial del Estado y de hecho, bueno, quedaron de traer algunos ejemplares y no los trajeron, entonces yo supongo que en el Consejo Editorial del Estado y ahí lo tendríamos. Tal vez algunos ejemplares en la librería Carlos Monsiváis, también ahí podemos tenerlo. Muchísimas gracias. Ahora platiquemos con el doctor Rogelio Reyes. Es que ya como que los confundí un poquito. Vamos a platicar ahora de su libro, que es el de La vocación incómoda. Me gustaría que me platicara un poquito. Me llama mucho la atención el título para empezar, porque cuando lo leo pienso justamente en eso, ¿no? En la decisión que uno toma para toda su vida, de lo que te vas a dedicar a toda tu vida y que a fin de cuentas es lo que te va a hacer ser y tomar y reencontrar ahora sí que el significado. Sí, y yo agregaría a los comentarios de José Domingo en relación a su libro, dado que hoy lo presentamos. Tuve el placer de presentar su libro. Algo muy importante, lograr recuperar la capacidad de asombro que hemos perdido. La tuvimos de niños, de adolescentes no se diga, pero a manera que vamos creciendo, la perdemos. Y yo creo que este libro es una invitación a recuperar esa capacidad de asombro que todo mundo debe de tener. Claro, y de sentir también. Yo creo que nos hemos hecho demasiado fríos ahora con toda la tecnología, las redes sociales. Todo se vuelve un icono, una carita, 3 puntitos y un medio paréntesis. Entonces yo creo que es una nueva forma, sobre todo educar a los niños, ¿no? Empezamos desde los niños para que los papás junto con ellos vayan creando esta cultura. Pero bueno, regresando a lo de la vocación incómoda. Este libro, Vocación Incómoda, tiene mucho que ver con esos carteles que tienen la entrada de Octavio Paz, de Efraín Huerta. No vi por ahí el de José Revueltas, pero me imagino que debe estar por ahí. Pero el de Gabriel García Márquez, fíjese lo que le voy a comentar. En esta década de homenajes que se celebran los centenarios de Octavio Paz, de Efraín Huerta, de José Revueltas, y sobre todo la muerte de Gabriel García Márquez, de algún modo quien marcó esas señales en el camino de la aportación de estos escritores fue Emanuel Carballo. Precisamente en este libro que les estoy mostrando, Vocación Incómoda, la crítica literaria de Emanuel Carballo en México en la cultura, 1954-1961. Precisamente en esta década de los 50 es cuando, gracias a las orientaciones y a la actitud de árbitro, y todo árbitro usted sabe que es incómodo para todo el mundo, porque alguien tiene que manejar las reglas del juego, porque si no se manejan, cualquier tipo de situación se empantana. Gracias a Emanuel, en la década de los 50 dio cuenta de las aportaciones estéticas, literarias de un gran poeta como Octavio Paz. Estoy hablando de los 50, desde que publicó la segunda edición de su Laberinto de la Soledad,
La estación violenta. Fue Carballo de los primeros que señaló el valor estético de las aportaciones de Octavio Paz al mundo de la poesía, no solamente en México y en América Latina, sino la poesía escrita en español en el mundo. El caso de José Revueltas fue otro también de los grandes descubridores. Él fue el primer ensayista, hizo el primer texto crítico de García Márquez, porque en esa época Gabriel García Márquez iba a publicar 100 años de soledad en la editorial Era, que era una editorial que se acaba de fundar en 1960, y semana tras semana el Gabo llevaba a la editorial los avances de su novela, de la cual ya había firmado contrato para la editorial Era, cuya dueña era esposa de Manuel, Neus Espresate. Desgraciadamente recibió una mejor oferta y a pesar de que tenía un contrato con Era, la publicó en Sudamericana porque le aumentaron la cantidad del anticipo y en dólares. Entonces, Carballo fue el primer crítico, el primer ensayista que abordó 100 años de soledad. Entonces, Emanuel Carballo ha representado el árbitro de lo que ha sido el desarrollo y el cauce de las letras mexicanas, que en la década de los 50 logran su consolidación. Recordemos que son años la década de la publicación de Pedro Páramo, de la obra de Rosario Castellanos, de la obra de Jaime Sabines, de la obra de Revueltas, de Efraín Huerta, y un sinnúmero de escritores que en la bolsa de valores de nuestras letras mexicanas siempre estarán a la alza, siempre, gracias a esos grandes protagonistas de las letras mexicanas. Y no conforme con descubrir cada semana a un autor que en ciernes estaba publicando, por ejemplo, el caso de José Emilio Pacheco. Los primeros textos críticos sobre el primer texto de José Emilio Pacheco que publicó en el 57, que fue un cuento que se titula La sangre de la medusa, publicado por Juan José Arriola en su colección Los Presentes. El primer texto crítico lo hace Carballo, y no solamente eso, sino que lo entrevista. La primera entrevista en el periodismo cultural que le hacen a José Emilio fue nada más y nada menos que Emanuel Carballo. Y cosa curiosa, porque José Emilio era muy poco dado, muy parco a las entrevistas. Entonces eso tiene mucho que ver también con el título de Vocación Incómoda. Siempre fue una figura molesta, pero necesaria, por la vocación incómoda que representó sus grandes apuestas por las letras mexicanas e hispanoamericanas. Así es, yo creo que como seres humanos a veces es muy difícil aceptar una crítica, pero sobre todo entenderla. Yo en lo particular me podría considerar una de las personas que más disfruta la crítica, porque es una forma de enriquecerte, de crecer. Entonces a mí me gustaría saber qué significa para Rogelio Reyes la crítica. Bueno, antes de darte la explicación, para ilustrar lo que acabas de comentar sobre la crítica, comenta Emanuel en sus memorias que para ser crítico hay que tener la vocación, pero esa vocación se trae ya en los genes. Cuenta Carballo que cuando era niño, en la ciudad de Guadalajara, sale a las ventanas, un pueblo en la época provinciano, y se asoma la mamá, una vecina con su hijo, y Emanuel, niño de 8 años de edad, le grita: Paco, qué feo eres, ¿te pareces a tu mamá? Entonces dice Carballo que ahí sintió él que nació su vocación crítica, porque a fin de cuentas la esencia de la crítica es decir las cosas con la boca bien abierta, al margen del statu quo, al margen de los intereses, y esa fue siempre su actitud hasta su último aliento, decir las cosas que pensaba con la boca siempre muy abierta. Entonces para mí este libro representa un auto de fe de mi parte por todas las enseñanzas y sobre todo las orientaciones que me dio para no permitir que me den gato por liebre, no solamente en la literatura, sino también en la vida. Muchas gracias a los dos. No sé, me gustaría que me platicaran qué ven en esta feria del libro, no sé, hacer alguna comparación con otras ferias. ¿Qué le pueden decir al público para que se acerque a la feria, para que venga, compre sus libros, para que pueda leer La vocación incómoda, para que pueda también querer revelar ese significado?
Bueno, de hecho, hemos insistido que leer no solamente nos hace ser felices, sino que nos hace más inteligentes. A través de la lectura, digamos, disfrutamos momentos, disfrutamos personajes, disfrutamos obras que tienen que ver con la literatura o que tienen que ver con la vida, pero también entramos en contacto con la filosofía, entramos en contacto con la ciencia, entramos en contacto con los procesos de aprendizaje, con los discursos que tienen que ver con la enseñanza, con la psicología, con todas las ciencias, con la antropología, con la sociología, etcétera. Lo bueno de esta feria es que realmente es como un sueño hecho realidad, y aparte que el que esté, digamos, en esta área, a mí me parece que la hace verse como un espacio ideal para que la gente pueda venir cómodamente y pues recorrer los espacios y ir a las stands de las casas editoras y comprar buenos libros. O sea, en la medida en que nosotros seamos un pueblo que lee, vamos a ser un pueblo feliz, vamos a ser un pueblo crítico y vamos a fortalecer la democracia. Para mí representa una especie de un oasis en el desierto, y qué mejor imagen de asombro de ver ese oasis en el desierto, ¿no? El hecho de llegar, ver las portadas, los colores, los diseños, simplemente desde el propio periódico de las programaciones, los colores vivos que manejan, el paraguas, la ventana de la imaginación, cómo caen las letras. Y yo creo que ese tipo de eventos culturales de algún modo van marcando ese camino para acercarnos a la creación literaria en una actitud totalmente desenfadada, sin ninguna obligación y sin ninguna exigencia, porque a la feria se va a divertirse, y eso debe ser una feria, provocar la diversión y el asombro de sus asistentes a dicha feria. Muchísimas gracias a los dos por su tiempo. No sé si tengan algún otro comentario. Pues no, muchas gracias y felicidades a los organizadores. Estamos contentos de que tengamos aquí al doctor Rogelio Reyes, que es una celebridad, es una personalidad en el mundo de las letras, y además me atrevo a decir que ahora con el lamentable suceso del maestro Emanuel Carballo, con la obra precisamente Vocación Incómoda, Rogelio Reyes viene de alguna manera a dar continuidad a un proceso de análisis, a un proceso de estudio, de reconocimiento de la literatura mexicana. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí en Radio Tech, y nos vamos a despedir de esta transmisión. Me regalan un saludito para la cámara.